Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante universo de las novelas turcas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de compartir con ustedes hoy. Y como siempre, si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Suscríbanse, denle a la campanita para no perderse nada, porque aquí hablamos de novelas turcas, chismes, noticias, análisis profundos y todo lo que nos encanta. Y hoy no será la excepción. Hoy vamos a desentrañar un tema que estoy seguro va a hacer que se les erice la piel, que les recuerde momentos inolvidables y que quizás los haga suspirar de nuevo. Directamente del título, ya se imaginarán de qué va la cosa. Vamos a hablar de la escena íntima que encendió la pasión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Esa escena que todos recordamos, esa escena que nos dejó sin aliento, esa escena que nos hizo vibrar y que, honestamente, marcó un antes y un después en sus carreras y, por qué no decirlo, en la historia de las novelas turcas. Prepárense para un análisis profundo, chismes jugosos, mi opinión personal, y por supuesto, un viaje en el tiempo a ese momento mágico que todos vivimos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, para los que recién se adentran en este apasionante mundo de las novelas turcas, y para refrescar la memoria de los veteranos, quiero recordarles que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más populares, talentosos y exitosos de Turquía. Ambos son guapísimos, con un carisma que traspasa la pantalla y sobre todo, con un talento innegable que los ha consagrado como estrellas internacionales. Juntos protagonizaron una novela que causó furor en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Soñador en español. Y dentro de esta historia de amor, dentro de este torbellino de emociones, de risas y lágrimas, hubo una escena en particular que capturó la atención de todos, que generó controversia, que dividió opiniones, pero que al mismo tiempo demostró la química explosiva, la conexión única y la complicidad que existía entre ellos. Antes de entrar en detalles más específicos, quiero reiterar que lo que voy a compartir es mi opinión personal, basada en lo que he visto, en lo que he leído, en las entrevistas que he seguido, y sobre todo, en mi pasión por este tipo de contenido. No pretendo tener la verdad absoluta, no soy un experto en cine ni en actuación, pero sí me gusta analizar, reflexionar y compartir mi perspectiva de una manera honesta, respetuosa y sobre todo entretenida. Así que siéntanse libres de opinar y comentar abajo, sus comentarios son oro puro para mí. Me encanta leer sus puntos de vista, conocer sus opiniones y construir esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Ahora sí, vayamos al grano. Vamos a hablar de esa escena. La escena en cuestión, para los que no la recuerdan, o para aquellos que desean revivirla, es aquella en la que Sanem y Can, sus personajes en la novela, finalmente ceden a la intensa atracción que sienten el uno por el otro. Es un momento que se desarrolla con una tensión palpable, una tensión que se construye a lo largo de la historia, con miradas que lo dicen todo, con caricias sutiles que anticipan lo inevitable, con silencios que gritan más que cualquier palabra. Es una escena que está cargada de emociones, de deseo contenido, de anhelos y de la promesa de un amor que parecía imposible. Y cuando finalmente llega el momento cumbre, cuando los personajes se entregan a sus sentimientos, la química entre Demet y Can es simplemente electrizante. Es como si la pantalla se incendiara. La forma en que la escena está filmada es un elemento clave de su éxito. La dirección, la fotografía, la iluminación, todo contribuye a crear una atmósfera de pasión, de romanticismo y de intimidad que es difícil de olvidar. La cámara en ese momento se convierte en un testigo silencioso, que captura cada detalle, cada expresión, cada movimiento con una sensibilidad y una delicadeza que realzan la belleza de la escena. La música que acompaña a este momento es otro factor fundamental. La elección de la banda sonora es perfecta, con melodías suaves, románticas y a la vez intensas, que acompañan a la perfección las emociones de los personajes y que nos hacen sentir partícipes de la escena. La música nos guía, nos envuelve, nos sumerge en la historia y nos permite conectar aún más con los personajes y con sus sentimientos. Pero por supuesto, la actuación de ambos actores es el corazón de la escena. Demet Özdemir, con su mirada llena de deseo, de vulnerabilidad, de miedo y al mismo tiempo, de una inmensa alegría. Con su sonrisa tímida, con sus lágrimas contenidas, con la entrega total que le da a su personaje, transmite una autenticidad y una emoción que conmueve y que llega directo al corazón. Can Yaman, con esa intensidad y ese magnetismo que lo caracterizan, con su mirada penetrante, con su voz grave y seductora, con la fuerza y la fragilidad que lo definen,
crea un personaje que nos enamora y nos atrapa desde el primer momento. Juntos, Demet y Can logran una conexión que trasciende la pantalla, una química que se siente palpable, una complicidad que emociona y que nos hace creer en el amor. Juntos crean una escena que para muchos es un verdadero hito en las novelas turcas, una escena que ha sido analizada, comentada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta escena fuera tan impactante? ¿Qué elementos la convirtieron en un fenómeno? Pues bien, creo que hay varios factores que contribuyeron a su éxito, a su resonancia y a su impacto en el público. Primero, la química innegable entre los actores. Ya lo mencioné, pero es que es algo que no se puede fingir. Se nota la conexión que tienen, la complicidad, la atracción que existe entre ellos. Se nota la confianza que se tienen, la forma en que se complementan, la forma en que se entienden con una simple mirada. Esa química, esa conexión, es lo que le da vida a la escena, lo que la hace creíble, lo que la hace real. Es lo que nos hace sentir que estamos viendo a dos personas enamoradas, entregándose a sus sentimientos y disfrutando de ese momento de intimidad. Segundo, la forma en que la escena está escrita y dirigida. Los guionistas supieron construir la tensión de manera magistral, jugando con los tiempos, con las miradas, con los silencios, con los acercamientos y los alejamientos de los personajes. Supieron crear una atmósfera de deseo contenido, de anhelo reprimido, que nos mantuvo al borde del asiento, esperando ansiosamente el momento cumbre. El director supo capturar la esencia de la escena de forma visualmente impresionante, utilizando la luz, las sombras, la música y la composición de la imagen para crear un ambiente íntimo, sensual y romántico. Supo dirigir a los actores, guiarlos en sus interpretaciones y sacar lo mejor de ellos. Tercero, el contexto de la historia. La espera, los obstáculos que enfrentan los personajes, las dificultades que deben superar, el deseo reprimido, la prohibición de su amor, todo esto hace que la escena sea aún más potente, más significativa y más emocionante. La escena se convierte en la culminación de un largo camino, en la recompensa a la espera, en la demostración de que el amor, a pesar de todo, puede vencerlo todo. Cuarto, la valentía de los actores y de los realizadores. En un país como Turquía, donde las novelas tienen que lidiar con ciertas restricciones y expectativas del público, el hecho de que una escena como esta se haya producido, y que haya sido tan bien recibida, es un signo de valentía y de apertura hacia nuevas formas de expresión en la televisión turca. Demet y Can, con su entrega total y con su profesionalismo, supieron romper barreras y demostrar que es posible crear escenas de amor y de intimidad que sean hermosas, sensuales y respetuosas. Pero la escena íntima entre Demet y Can no solo generó elogios, admiración y suspiros. También generó polémica, debates y controversias. Algunos críticos consideraron que la escena era demasiado explícita para una novela turca, que podía ofender a ciertos sectores del público, que iba en contra de los valores tradicionales. Sin embargo, la gran mayoría de los espectadores la recibieron con entusiasmo, con emoción y con agradecimiento. La escena se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales, en los foros de discusión, en los medios de comunicación. Se convirtió en un fenómeno, en un símbolo, en un hito en la historia de las novelas turcas. Esta escena marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les abrió las puertas a nuevas oportunidades, les consolidó como estrellas internacionales, les catapultó a la fama y les dio reconocimiento a nivel mundial. Demet y Can, gracias a esta escena y a su trabajo en la novela, se convirtieron en referentes para miles de jóvenes actores y actrices, en modelos a seguir, en inspiración para aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y aunque la serie terminó, el impacto de esa escena perdura hasta hoy. Los fanáticos siguen hablando de ella, siguen analizando cada detalle, siguen recordando la magia que se generó en ese momento. La escena con el tiempo se ha convertido en un clásico, en un recuerdo imborrable para todos los que la vimos. Además, la química entre Demet y Can, fuera de la pantalla, alimentó la especulación, los rumores y las fantasías de los fans. Muchos soñaban con que la relación entre ellos trascendiera la ficción, que el amor que se veía en la pantalla se convirtiera en una realidad fuera de ella. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada, las fotos, los vídeos, las declaraciones ambiguas que compartían en las redes sociales, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente y la complicidad que se veía entre ellos, mantuvieron viva la llama de la esperanza y alimentaron la ilusión de los seguidores. La gente quería creer que ese amor era real, que esa conexión era auténtica, y por eso cada gesto, cada palabra, cada mirada, se interpretaban como una señal,
como una confirmación de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Ahora bien, ¿qué pienso yo sobre todo esto? ¿Cuál es mi opinión personal sobre la escena? Pues sinceramente creo que la escena fue un gran acierto. Creo que fue un momento mágico, un momento memorable, un momento que nos hizo vibrar y que nos hizo creer en el amor. Creo que demostró que las novelas turcas pueden ser atrevidas, apasionadas, sofisticadas y sobre todo, que pueden ser de gran calidad. Creo que la escena demostró el talento de Demet y Can como actores, su capacidad para transmitir emociones, su profesionalismo y su valentía. Ellos supieron interpretar sus personajes con una autenticidad, una entrega y una pasión que es difícil de encontrar. Ellos supieron crear un momento que nos hizo soñar y que nos emocionó a todos. Además, creo que es importante recordar que las novelas, al final, son ficción. Son historias creadas para entretenernos, para emocionarnos, para hacernos sentir. Y en este caso, la ficción logró crear una escena que, como pocas, nos tocó el corazón, nos hizo suspirar y nos dejó con ganas de más. Y no solo eso, sino que, en mi opinión, la escena íntima entre Demet y Can fue mucho más que una simple escena de cama. Fue un punto de inflexión en la historia de amor de Sanem y Can. Fue el momento en que ambos personajes se entregaron a sus sentimientos, a su deseo, a su pasión, a su amor. Fue el momento en que dejaron de lado los miedos, las dudas y las inseguridades, y se permitieron ser felices juntos. Fue el momento en que la magia se materializó, en que la conexión se hizo tangible y en que los espectadores nos enamoramos aún más de ellos. Fue el momento en que la historia dio un giro inesperado, y en que la relación entre Sanem y Can se consolidó para siempre. Es importante también analizar el contexto cultural en el que se produce esta escena. Las novelas turcas, aunque se han expandido a nivel global y han ganado millones de seguidores en todo el mundo, tienen que lidiar con ciertas restricciones, con ciertas expectativas del público turco, que en muchos casos es más conservador que el occidental. El hecho de que una escena como esta, que es considerada explícita para los estándares turcos, fuera tan bien recibida, tanto por el público como por la crítica, demuestra un cambio en la mentalidad, una apertura hacia nuevas formas de expresión en la televisión turca, y una evolución en los gustos y en las preferencias del público. La escena, de alguna manera, rompió barreras y abrió el camino para que otras novelas y otras producciones audiovisuales se atrevieran a abordar temas más complejos, a mostrar escenas más atrevidas y a romper con los moldes y con los estereotipos tradicionales. Por supuesto, no podemos obviar que la escena fue rodada con mucha sensibilidad y respeto. Se cuidaron los detalles, la iluminación, la música, la vestimenta y sobre todo, la interpretación de los actores. La escena no se limitó a mostrar una simple relación física, sino que se centró en la conexión emocional, en la intimidad de los personajes, en la comunicación no verbal, en el lenguaje de los cuerpos y en la complicidad que existía entre ellos. La escena, más que una escena de sexo, fue una escena de amor, una escena de pasión, una escena de entrega total y absoluta. Es fascinante cómo una escena tan específica, tan breve y tan concreta, puede generar tantas interpretaciones, tantas emociones y tantas reacciones diferentes. Para algunos es el punto culminante de la historia, el clímax emocional que estaban esperando, el momento en que el amor triunfa sobre todas las adversidades. Para otros es un momento de incomodidad, de sorpresa, de cuestionamiento. Para otros incluso es un motivo de crítica, de rechazo o de censura. Lo importante es que independientemente de la opinión personal de cada uno, la escena logró su objetivo, impactar, emocionar, conmover y dejar una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La escena, de alguna manera, se convirtió en un espejo en el que cada persona pudo reflejar sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias expectativas sobre el amor, la pasión y la intimidad. A lo largo de los años, Demet Özdemir y Can Yaman han continuado sus carreras con mucho éxito. Ambos han protagonizado nuevas novelas, películas y series, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para reinventarse. Han demostrado que son mucho más que la pareja de Erken Cikus, que son mucho más que Sanem y Can. Han demostrado que son artistas completos, con una amplia trayectoria y con un futuro prometedor. Y aunque ya no estén trabajando juntos, la conexión que crearon en Erken Cikus sigue siendo recordada y celebrada por los fans, sigue siendo un motivo de alegría y de emoción para aquellos que los seguimos desde el principio. Su trabajo en la novela, y especialmente la escena que hoy analizamos, sigue siendo una fuente de inspiración, de admiración y de respeto. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman?
Creo que, en primer lugar, que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una historia de amor. Es la chispa, es la magia, es lo que hace que la historia sea creíble y que nos enganche desde el primer momento. En segundo lugar, que una buena escena íntima, bien escrita, bien dirigida y bien interpretada, puede ser una herramienta poderosa para emocionar, para conectar con el público y para contar una historia de amor de una manera más profunda, más intensa y más auténtica. En tercer lugar, que las novelas turcas tienen un gran potencial para seguir innovando, para seguir sorprendiendo a sus espectadores y para explorar nuevos temas, nuevos formatos y nuevas formas de expresión. Finalmente podemos aprender que el éxito de una producción televisiva o cinematográfica requiere una combinación de talento, de pasión, de profesionalismo, de valentía y de un buen equipo. Que el éxito no es solo cuestión de suerte, sino de trabajo duro, de dedicación y de un esfuerzo constante. Que el éxito a veces puede estar en los pequeños detalles, en los gestos sutiles, en las miradas cómplices y en la capacidad de transmitir emociones y de conectar con el público. Así que, en definitiva, la escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un momento icónico en la historia de las novelas turcas. Fue una escena que encendió la pasión, que generó controversia, que nos hizo vibrar y que al final nos dejó con ganas de más. Y para mí es un claro ejemplo de cómo el talento, la pasión, la buena dirección y el trabajo en equipo pueden crear algo verdaderamente memorable, algo que trasciende el tiempo y que se convierte en un clásico. En conclusión, hoy hemos recorrido juntos la historia de esa escena que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar, que nos emocionó y que nos dejó una huella imborrable. Hemos analizado cada detalle, hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo y hemos recordado la magia que se generó entre Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este viaje, tanto como yo disfruté preparándolo y compartiéndolo con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio que se hayan tomado el tiempo de escuchar mi opinión, de compartir conmigo este análisis y de formar parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la escena? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Qué recuerdos tienen de la novela? ¿Qué les gustaría saber sobre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué piensan, qué opinan y qué sienten. No se guarden nada, compartan sus emociones. Y por supuesto, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que aman las novelas turcas y que, como ustedes, sienten pasión por la historia de Sanem y Can. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos contenidos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, amantes de las novelas turcas.